Y bien, hoy iniciaremos con un tema muy importante y es la escuela alejandrina Euclides. Este tema está presentado por Karen Saray Jaime Sea, Juliet Stephanie Garnica Jiménez, Daini Lisbeth Telles y quien les habla Liliana Marcela Santander Sandoval. Empecemos. Euclides y los elementos, un centro de aprendizaje, el museo. Hacia finales del siglo IV a.C., el escenario de la actividad matemática se desplazó desde Grecia a Egipto. En esta parte nos hablan un poco de la historia de cómo Alejandro Magno llegó al poder. El gran momento de Alejandro en Egipto fue en la ciudad que aún lleva su nombre, Alejandría, donde existieron los primeros Ptolomeos, donde se dedicaban a hacer Alejandría el centro de inteligencia de toda la zona del Mediterráneo oriental. Aquí construyeron un gran centro de aprendizaje en el llamado museo, precursor de la universidad moderna. Estos tipos de museo vivían a expensas del rey en condiciones lujosas. El museo fue, sin embargo, un hito de la historia de la ciencia, por no hablar del mecenazgo real. Su intención era ser una institución para la investigación y la búsqueda del aprendizaje, más que para la educación. Aunque un poeta de la época se refirió despectivamente al museo como una jaula de pájaros, en la que los eruditos se engordaban mientras se dedicaban a la argumentación trivial, floreciendo la ciencia y la matemática con notable éxito. Se observa con frecuencia que en la historia de la matemática solo hay un lapso de 200 años, que puede compararse en cuanto a productividad con el periodo 300 a 100 a.C., a saber, el periodo de Kepler a Gauss, de 1600 a 1850. Los eruditos no podían prescindir de los libros, por lo que la primera necesidad era reunir suficientes manuscritos. Cuando estos eran abundantes, se requería un edificio para contenerlos, establecida casi simultáneamente con el museo, y adyacente a él estaba la gran biblioteca de Alejandría, que albergaba la mayor colección de obras griegas que existía. Había bibliotecas antes, pero ninguna poseía los recursos que oficialmente pertenecían a los Ptolomeos, ya que ellos buscaban manuscritos en todo el mundo. La biblioteca alejandrina carecía de todo de rivales en el mundo antiguo. El rival más destacado estaba en Pergamo, una ciudad en el oeste de Asia Menor. Para evitar que Pergamo adquiriera copias de sus tesoros literarios, se dice que los celosos Ptolomeos prohibieron la exportación de papiro a Egipto. Los primeros escritos eran descuidados con los números y a menudo exageraban el tamaño de la biblioteca. Vida y escritos de Euclides. Antes de que el museo pasara al olvido, en el año 641 después de Cristo, produjo muchos eruditos distinguidos que determinaron el curso de la matemática durante muchos siglos. Euclides, Arquímedes, Eratóstenes, Apolonio, Claudio Ptolomeo y Diofanto. Euclides, alrededor de los 300 a.C., pertenece a una clase especial. La posteridad lo ha conocido como el autor de los elementos de la geometría. Los elementos era una recopilación de los hechos matemáticos más importantes disponibles en ese momento, organizados en 13 partes o libros como se les llamaba, las quintas exposiciones sistemáticas de la geometría. 4.2. La geometría euclidiana. Euclides ha sido el honorable portavoz de la geometría griega, la creación más espléndida de la mente griega. Desde su época, el estudio de los elementos y otra parte de ellos han sido esenciales para una educación liberal. Generación tras generación ha considerado este trabajo como una cumbre o como una corona lógica y su estudio como la mejor manera de desarrollar la facilidad en el razonamiento exacto. Euclides expuso 10 principios de razonamiento en los que se basan las pruebas de los elementos, presentándolos de la siguiente manera. Postulados. Los postulados están presentados en 5 partes. El primero, se puede trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro punto. Segundo, se puede producir una línea recta finita de forma continua en una línea. Tercero, se puede escribir un círculo con cualquier centro y distancia. Cuarto, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Quinto, si una línea recta que cae sobre dos líneas rectas hace que los ángulos interiores del mismo lado sean menores que dos ángulos rectos, entonces las dos líneas rectas, si se producen indefinidamente, se encuentran en ese lado en que los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Ahora bien, encontramos las nociones comunes. Estas también están divididas en 5 partes.
como primero encontramos las cosas que son iguales a una misma cosa también son iguales entre sí. Si se suman iguales a iguales, los enteros son iguales. Tercero, si se restan iguales de iguales, los restos son iguales. Cuarto, las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Y quinto, el todo es mayor que la parte. Por último, encontramos unas proposiciones. Proposición 1. Para un segmento A y B, existe un triángulo equilátero que tiene el segmento como uno de sus lados. Proposición 16. Si se produce uno de los lados de un triángulo, entonces el ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos interiores opuestos. Proposición 27. Si dos rectas son cortadas por una transversal de manera que forme un par de ángulos alternos internos congruentes, entonces las rectas son paralelas. Proposición 29. Una transversal que cae sobre 12 rectas paralelas hace que los ángulos internos alternos sean congruentes entre sí. Los ángulos correspondientes son congruentes y la suma de los ángulos internos del mismo lado de la transversal sea congruente con los ángulos rectos. Proposición 30. Dos rectas paralelas a la misma recta son paralelas entre sí. Y proposición 32. En cualquier triángulo la suma de los tres ángulos interiores es igual a dos ángulos rectos. Un poquito sobre la teoría de número de Euclides, la voy a dividir en tres partes: en la propiedad de divisibilidad euclidiana, en la escuela alejandrina de Euclides y en el algoritmo de Euclides. Bueno, las propiedades de divisibilidad euclidiana están los divisores comunes, el teorema de la división y el máximo común divisor. Los divisores comunes es la división de dos números enteros donde aquellos que se dividen ambos números. El teorema de la división parte de la división y de las propiedades de la divisibilidad. Y el máximo común divisor es el número más grande que divide a dos números enteros de manera exacta. Hablando un poquito de la escuela alejandrina, están las combinaciones lineales y el teorema fundamental de la aritmética. Y el teorema fundamental de la aritmética es que establece que todo número entero mayor puede expresarse como un producto en números primos. Ya pasando al algoritmo de Euclides, se divide en dos partes: el procedimiento de Euclides y el resto y el cociente. En el procedimiento de Euclides se basa en el teorema de la división para encontrar el máximo común divisor. 4.4. Eratóstenes, el sabio de Alejandría. Eratóstenes fue un erudito, un astrónomo, un geógrafo y matemático griego que trabajó en Alejandría. Su contribución incluye el famoso cribado de Eratóstenes, el cual es un método para encontrar todos los números primos hasta un cierto límite, así como la medición de la circunferencia de la Tierra. El cribado de Eratóstenes. Este es un método, una técnica para identificar números primos, que se basa en eliminar sistemáticamente los múltiplos de los números primos conocidos, relevando así los números primos restantes. Medición de la Tierra. Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra utilizando la diferencia en las sombras de dos obeliscos en distintas ubicaciones. Su estimación fue notablemente precisa para su tiempo. El diccionario geográfico de Ptolomeo. Claudio Ptolomeo es un astrónomo y geógrafo greco-egipcio. Fue otro destacado miembro de la Escuela de Alejandría. Contribuyó con su geografía a un diccionario geográfico que incluía mapas y coordenadas. El Almagesto de Claudio Ptolomeo. Ptolomeo también escribió el Almagesto. Es una obra clave para abordar la astronomía. Introduce el método geocéntrico, que postula que la Tierra está en el centro del universo y proporciona detalladas descripciones de las estrellas y de los planetas. Arquímedes, el genio del mundo antiguo. La obra de Arquímedes, alrededor de 287-212 a.C., personifica las matemáticas alejandrinas, considerándolo el mayor genio creativo en el mundo antiguo. Arquímedes vivió
una o dos generaciones después de Euclides. Arquímedes era el hijo del astrónomo Fidias y nació en Siracusa, un asentamiento grecio en la costa del suroeste de Sicilia. Arquímedes ganó gran nombre en la antigüedad por sus escritos matemáticos, sus inventos mecánicos y la brillante forma en la que llevó a cabo la defensa de su ciudad natal durante la Segunda Guerra Púnica. La habilidad mecánica de Arquímedes, junto con sus conocimientos teóricos, le permitieron idear una serie de ingeniosos artilugios. De estos, el más famoso es el tornillo de Arquímedes, una bomba que todavía se usa en algunas partes del mundo. Al parecer, Arquímedes lo inventó durante su visita a Egipto, con el propósito de elevar el agua al canal sobre los diques hacia los campos de regadío. Varias de las historias de Arquímedes que han llegado hasta nosotros se relacionan con su habilidad como ingeniero, ya que es natural que sus inventos mecánicos tuvieran un atractivo más amplio que sus logros matemáticos más especializados. Bueno, hablar de la estimación de pi. Esa fue como la práctica de Arquímedes de enviar una explicación de los resultados, claramente, solicitando a otros matemáticos que encontraran pruebas de ellos mismos, para así llegar a un acuerdo con el complemento de documentos y respaldos que se publicaran y se dieran más adelante, ya que pues se tuviera una solución. En Tirhas-Reconer fue un logro computacional de otro tipo. Allí se demostró que un universo del tamaño propuesto de Aristarco en su obra, pues ahí se evidenció como el tamaño y la distancia del Sol y la Luna, que era lo que más se relacionaba, que solo hay espacios suficientes para menos de 1063 granos, prácticamente se relacionaba, era en eso. Cuadratura de un segmento parabólico. Se refiere al cálculo del área bajo un segmento parabólico, donde los matemáticos históricamente han desarrollado métodos para abordar este problema, a menudo utilizando conceptos de cálculo integral. Apolonio de Perga, las crónicas. Apolonio de Perga es un matemático griego antiguo que contribuyó significativamente a la teoría de las crónicas, estudio y clasificación de las crónicas, que son curvas obtenidas al corto de un cono con un plano. En resumen, estos temas presentan avances importantes en la historia de las matemáticas, desde las cuadraturas del segmento parabólico hasta las clasificaciones de las cónicas de Apolonio y la cobertura de Euclides en la escuela de Alejandría para obtener detalles más específicos y precisos sobre el capítulo en cuestión.